Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7. La diosa hereje, Atenea. Parte 1. Aunque la visión nocturna de Godot no era mala, no podría ser tan clara como su vista durante el día. Sin embargo, Godot notó inmediatamente la innatural expresión de Yuri. «Mariya-san, ¿estás bien? ¿Qué te hizo Atenea?» No es que ella me hiciera algo, cuando Atenea recuperó al Gorgonión, yo estaba cerca, así que me vi influenciada. Por favor, tenga cuidado, Atenea no es la misma que antes. Yuri tosía sin parar. Su tos era realmente mala, el solo verla era preocupante. Godot se acercó y suavemente le acarició la espalda, pero no parecía ayudar en absoluto. Permítele a una que te diga, la Miko estaba cerca cuando una volvió a nacer, por lo que recibió bastante del espíritu de la muerte de una. Si se la deja sin tratar, ella va a morir, como tú lo hiciste. Atenea miró a Yuri como si ella no tuviera nada que ver con su malestar mientras hablaba en un tono indiferente. Sus acciones irritaron a Godot. El oponente era un dios. A pesar de que parecía humana, su mentalidad y moral eran completamente diferentes. Godot. Entendido hace mucho tiempo a no usar los valores humanos para compararlos con ellos. Erika, puedes curarla. No, no soy totalmente capaz, utiliza la espada. Con esto, deberías de ser capaz de cortar la maldición de Atenea. Tras preguntarle a Erika, que estaba detrás de él, su respuesta lo dejó completamente claro. Godot puso sus manos sobre los hombros de Yuri. Tan delgada. A pesar de que Erika también era pequeña y delgada, era un caballero de clase alta que escondía una fuerza imperceptible ante los sentidos convencionales. Pero Yuri lucía como una chica tan frágil como ella realmente era. Aparte de sus habilidades como mímico, ella era solo una chica normal, sin embargo, para poner una carga tan pesada sobre ella, era natural para él estar enojado consigo mismo y con Atenea. Kusanagi-san, ¿qué piensas hacer? Godot acarició los hombros de Yuri para aliviar un poco la angustia en sus ojos. Imaginando a la deslumbrante espada dorada, comenzó a conjurar. Pon atención a la fuerza de mis palabras, deja que la justicia se revele, en virtud de la fuerza y la elocuencia de este conjuro, por la fuerza es siempre victorioso, por la fuerza es la respuesta a todas las cosas. Las palabras mágicas de la espada. Con un solo movimiento de la espada dorada, el poder divino de Atenea que invadió a Yuri fue cortado. Ahora no tenían que preocuparse. La diosa que había estado observando con ojos aburridos repentinamente frunció el ceño. Godot miró su agradable apariencia y le dijo firmemente, «Oye, lo voy a confirmar una vez más, si tú puedes dejar eso obedientemente, yo te puedo dejar ir, ¿qué te parece? No vas a hacerlo. No hables tan decepcionantemente, una acaba de recuperar el antiguo poder de la Trinidad. Acompaña a una en este juego por lo menos». No creyó jamás que Atenea iba a decir algo que un niño pequeño diría, mirando despectivamente a los seres humanos a tales extremos. En este punto Godot ya se había decidido. «Bien, entonces voy a hacerte compañía». Una no entiende, pero tú pareces enojado. ¿Qué te parece esto, Kusanagi Godot? ¿Le permites a una estar satisfecha por primera vez? Una ya te ha superado una vez antes, esta vez vamos a competir por la fuerza marcial. Después de casi matar a Yuri casualmente, lo estaba desafiando, como si se enfrentase a un juguete. Para Atenea, las vidas de los mortales eran como hormigas bajo sus pies, si vivían o morían no era de su interés. Godot-san. Escuchando la débil voz de Yuri, Godot fortaleció la mano que sostenía sus hombros. Gracias a él, ella había pasado por tantos problemas. La deuda que tenía con ella, él la tomaría de Atenea con intereses. Relájate y descansa, Mariya-san, permíteme encargarme de esa diosa. Muy bien, lo siento, había subestimado a Godot-san, yo siempre había pensado que a pesar de que era un Godslayer, era una persona poco confiable y poco seria. No, tienes toda la razón, no estabas mal en absoluto. No. Con una sonrisa incipiente, Yuri negó con la cabeza. Era la primera vez que Godot vio su dulce sonrisa. Al igual los brotes de las flores de cerezo, esa era una expresión muy adorable, y el corazón Godot no pudo evitar un vuelco. Cuando me vi en peligro, realmente corrió hacia aquí. Por supuesto, esta destructiva diosa fue llamada aquí por usted también, pero su buena voluntad de venir y encargarse de su propio error, hizo cambiar mi opinión de usted, realmente. Diciéndolo así, no es muy convincente que tu punto de vista de mí haya cambiado. ¿En serio? Entonces, te voy a alabar con palabras aún mejores después, pero por favor, use todo su poder ahora. De acuerdo. Frente a la dulce sonrisa de Yuri, Godot se puso de pie. Luego le dijo a Erika,
que estaba detrás de él, voy a dejar Marillazán a tu cuidado. Por tu honor, protege bien a esta chica. Sus deseos son mis órdenes, mi señor. Finalmente dejó de lado que ese falso y obstinado pacifismo suyo. Erika respondió al darse cuenta de sus pensamientos. Como era de esperar de la diabola rosa, si Kusanagi Godou era el rey del tablero de ajedrez, entonces ella era o el imparable caballero o la reina. No agregues, falso, a eso, realmente soy un pacifista, pero no me voy a sentar tranquilamente, mientras que uno de mis compañeros es dañado. En este momento solo quiero derrotar a Atenea y devolverle todo lo que le debe a Marillazán. Ese es mi Godou, y esta es mi bendición para su victoria. Repentinamente, Erika se acercó a él. Tomando la cara Godou con ambas manos, ella acercó sus labios a los de él, aunque fue breve, fue un apasionado y profundo beso. El conocimiento sobre Atenea fluyó a través de él. En cuanto a la diosa de la guerra y la sabiduría, Godou finalmente comprendió sus conexiones con las serpientes, búhos, y la madre tierra. En este momento, la espada que dormía dentro de Godou había alcanzado su pleno potencial. Voy a orar por tu victoria, así que derrota a la diosa hereje Atenea. ¿Por qué haces cosas como esta? A pesar de que quería reclamar, el rostro de Godou inconscientemente revelaba una triste sonrisa. Realmente fue el mejor regalo que podría desear. Ahora podría usar absolutamente toda su fuerza para luchar contra Atenea. Después de todo, ella afirma que es la más fuerte de la diosa en toda Europa, África y Medio Oriente. El calmado Godou gritó hacia Atenea. Acepto tus condiciones. Te sacaré de este país por la fuerza, una vez que pierdas ante mí, corre y huye para salvar tu vida. Muy bien. Veamos quién es más fuerte, Godslayer. Atenea rugió de nuevo en deleite, luego agitó su brazo hacia el frente. Decenas de búhos se acercaron volando desde la oscuridad en un instante. Por otra parte, docenas de serpientes también se deslizaban hacia él. Como aves de rapiña, los búhos estaban armados con afilados picos y garras, y cada serpiente era de por lo menos 5 o 6 metros de largo. Obviamente, sus coloridas pieles mostraban lo venenosas que eran. Tuvo que cambiar a un campo de duelo diferente. Dándose cuenta de esto, Godou empezó a correr para incrementar su distancia con Atenea. El ligero olor del agua de mar. Los prominentes edificios en torno a ellos. Gracias a ellos, más o menos sabía dónde estaba. En el mapa dentro de su mente, se las arregló para encontrar una buena ubicación y empezó a correr hacia ella como su meta. Las hordas de serpientes y aves que lo perseguían de cerca cambiaron su dirección, e incluso la propia diosa lo siguió como si estuviese de paseo. Guión bajo 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 guión. Lo hiciste muy bien, Mariya Yuri. Gracias a ti, ese idiota por fin luchará en serio. Erika, que permaneció allí, sonrió gentilmente a la muchacha con ropa de mico. Ella se quitó su abrigo rojo y lo puso alrededor de los hombros de Yuri. Pero Yuri no estaba para nada calmada mientras miraba a Erika con una alterada expresión. ¿Qué acaba de hacer? Eso vergonzoso, sucio. La serena expresión que mostró a Godou repentinamente cambió a una llena de ira. Ella se quejó con indignación sobre lo que acababa de suceder. Incapaz de entender por qué Yuri estaba incómoda, Erika ladeó la cabeza. ¿Qué es sucio? Obviamente eso. Ese vi, cuando se despidió de Kusanagi-san, hizo algo inmoral, algo que definitivamente no se debe hacer frente a los demás. ¿Te refieres al beso? Bueno, yo quería seguir un poco más, pero no se pudo. No hubo tiempo suficiente, y no he visto a Godou tan serio desde hace un largo tiempo. Erika confundió las intenciones de Yuri y le dio una respuesta irrelevante. Solo ve, cuando Godou está así, no se preocupará por los métodos que va a usar. Él va a utilizar todas las ideas que tenga para lograr la victoria, definitivamente derrotará a Atenea. Incapaz de entender el enojo de Yuri, Erika continuó sonriendo hacia ella. Al final, cuando se trataba de capacidad física, lo básico seguía siendo correr. Huyendo de una horda de lechuzas y serpientes, la mente Godou continuó con su plan. A pesar de que ha experimentado varias ocasiones de crisis, comparadas con las autoridades de Beretragna, sus armas más conocidas eran sus propias piernas. Ya sea que se tratase de luchar o escapar, no había forma de que pudiera empezar sin correr primero. Convencido de esto, él siguió corriendo todos los días, incluso después de dejar de jugar al béisbol. No quería decirlo así, pero no tenía otra opción excepto hacer ejercicio de forma diligente, ya que seguía metiéndose en una serie de incidentes problemáticos. A decir verdad, si no fuera por su entrenamiento diario, no habría forma de que pudiera seguir corriendo por tanto tiempo. Incluso así, él no tenía una velocidad sobrehumana por lo que se tardó en escapar de las lechuzas que cargaban hacia él desde el aire y de las serpientes que se movían como relámpagos. Por no mencionar que además, los números del enemigo aumentaban incluso antes de que se diese cuenta. Era desconocido de dónde seguían llegando lechuzas y serpientes, pero su número se elevaba por encima de un centenar. Toda existencia maligna, témame.
Seres injustos de poder, no pueden vencerme. Porque soy el más fuerte, capaz de romper todas las barreras. Mientras Godot recitaba su conjuro, un resplandor dorado brilló. Dado que se trataba de esto, él solo tenía que cortar las cabezas de la horda de los sirvientes de Atenea, forzándolos a volverse polvo. No debían ser criaturas normales, porque no dejaron resto alguno. ¿Qué arma tan maravillosa ocultaste? No solo cortar sino también partir una espada debe ser. Un conjuro de una espada, eso probaste. La relajada voz de Atenea vino de detrás de ellos, por lo que parecía que se había dado cuenta de inmediato de la dificultad que plantea la espada. Entonces, una jugará contigo aunque el poder de una no se puede mostrar por completo en esta selva de concreto, es más que suficiente para encargarse de esos trucos, toma esto. ¿Pero qué? Godot estaba horrorizado cuando repentinamente vio alrededor. Bajo los pies de Atenea, el suelo de concreto una vez duro se había formado en una enorme ola, con la diosa de pie sobre ella, la cresta de la ola se había convertido poco a poco en algo como una guadaña. El material frío y solidificado, una vez mezclado con arena y piedra, ahora se había elevado, como una cabeza de serpiente mirando hacia abajo. Justo cuando se dio cuenta, la serpiente de concreto había terminado su construcción después de solo unos pocos segundos. Su longitud era de aproximadamente 20 o 30 metros. El elegante y plateado cabello de Atenea se elevaba recto por encima de la cabeza de la serpiente. ¿Era eso también un poder divino, o ella simplemente tiene un incomparable sentido de equilibrio? Incluso en una posición tan inestable, ella continuaba mirando con gracia hacia el suelo. Levántate, mis garras, aplasta al Godslayer contra el suelo. La cabeza de la serpiente de Atenea estaba significativamente más elevada que el viaducto de la autopista capital. ¡Diablos! ¡Qué lío! Las pistas que habían producido a la serpiente gigante habían sido completamente arrasadas por el poder divino de Atenea. El concreto había sido arrancado, como el agua bombeada de un río, dejando solamente una zanja enorme detrás. Restaurar la carretera para hacer circular vehículos una vez más requiere de enormes cantidades de tiempo y dinero. Godot se quejó mientras continuaba corriendo. Todavía no. Estaban en un lugar casi totalmente deshabitado. Aún habían algunos apartamentos y hoteles en las inmediaciones, por lo que si fueran a pelear aquí, tenía que tener cuidado de no destrozar los alrededores. Una vez pasado el distrito Siodome, había un denso bosque de árboles gigantes, aunque no era una escena que perteneciera a una ciudad, podía ver bosques verdes a su derecha. Ese era el destino de Godot. Los jardines Amarique 1. Ya que la hora de cerrar los parques ya había pasado hace mucho, era evidente que no habría nadie allí. Dentro de este gran parque, incluso si él fue a por todas contra Atenea, no debería afectar a nadie más. Un parque público situado en la desembocadura del río Sumida, rodeado por un foso marino y construido a partir de lo que fue una villa de la familia Tokugawa. Además, las paredes de este lugar eran de baja altura. Las personas hábiles podrían fácilmente saltar por encima de las paredes. Escalando la barricada que se usa para bloquear el camino a la puerta trasera, Godot logró subir la pared y realizó con éxito su ilegal entrada. Vio a la gigantesca serpiente detrás de él desde lo alto de la pared. La enorme serpiente continuó acercándose, aplastando vehículos estacionados en las pistas, postes de cables eléctricos y vallas en las aceras. Después de revelar su ubicación, Godot entró al parque. Parte 2. Los jardines Amarique estaban en el borde de la bahía de Tokio. El agua dentro de los jardines se abastecía del mar. Con el distrito Tsukiji 2 como vecino, también tenía unos mercados de pescados y a un mercado de productos cerca. Tras pasar la pared exterior, Godot siguió corriendo rápidamente dentro del denso bosque. Estaba rodeado de árboles, algunos de más de 100 años de edad, con el olor de la tierra y la vegetación a su alrededor. Pero era un parque hecho por el hombre después de todo, y después de correr por solo 5 minutos, logró salir del bosque. La pileta estaba llena de agua de mar. Godot había llegado a una plaza muy amplia. Tranquilamente esperó allí la llegada de Atenea. Él ya había comprendido toda la información acerca de la diosa. Pero si la pudiera derrotar solo con conocimiento, entonces no tendría que esforzarse tanto. Más importante aún, necesitaba comprender el carácter de su oponente y el escenario en que estaba. Encontrar la oportunidad de victoria y entonces presionar fuertemente para derrotar al enemigo. Cuando Godot todavía jugaba béisbol, era aclamado como un receptor con un valiente y audaz liderazgo, mientras que en el plato era conocido como un bateador que tranquilamente podría analizar la situación y elegir correctamente el momento de batear. Observar con atención al enemigo, adaptándose ante cada oportunidad. Esto era habitual en él. La victoria o la derrota dependían de la habilidad de uno para adaptarse y ajustarse. No importa qué tan elaborado fuera el plan de batalla, la victoria no podía ser asegurada. Dos Tsukiji, literalmente, significa tierras recuperadas, y aunque varias ciudades japonesas tienen una de estas zonas, ninguna de ellos es tan famoso como la de Tokio. No importa qué tan grande sea el poder, la victoria no podía ser asegurada. No era la fuerza o la justicia la que le permitiría lograr la victoria,
pero la victoria aparecería ante el fuerte y justo. Tal vez esta creencia era la principal razón por la que Godot se convirtió numerosas veces en el jugador más valioso. Tu elección es este campo de batalla, un parque en mal estado. Los humanos aman hacer insignificantes tretas, los de esta isla en especial. Una ha visitado muchos países, pero rara vez se encuentra con personas que cubren la tierra con tantas piedras, para negar la oscuridad a tal grado. Moviéndose sobre las rocas, la serpiente y Atenea finalmente lo alcanzaron. Apareció tras romper las paredes, que cayeron como un papel ante su gran altura, y aplastaba árboles con su cuerpo. Por favor, tome su crítica de otras civilizaciones en otro lugar. Si te gusta vivir una vida sin preocupaciones, regresa rápidamente a la profundidad de las montañas de Europa. Me gusta leer. Por las noches por lo que quiero luz, para abastecernos regularmente de verduras requerimos de pesticidas. No tengo tiempo para rendirte culto siendo tan egoísta. Tal es la arrogancia del hombre. Despertar al amanecer, dormir en la noche, ser bendecidos por la tierra con abundante cosecha, disfrutar del lujo de la vida, para finalmente morir por inanición y entrar en las puertas del inframundo de una. ¿Alguien cree que esto es mejor? Como era de esperar de la diosa entre diosas, peor aún que María Antonieta. 3. Escuchando tal falacia, Godot no podía hacer más que quejarse. Pero incluso esa famosa frase, si no hay pan, que coman pasteles. 4. Ha sido adaptada por el creativo uso de los descendientes. Las bromas se detienen aquí. Encontraremos sentido en la batalla. Comparemos la fuerza marcial de una y la tuya. Atenea declaró con su voz elegante. Con esto como una señal, la gigantesca serpiente de concreto cargó contra el lejanamente pequeño cuerpo de Godot. Parecía que se estaba preparando para aplastarlo bajo ese enorme cuerpo. Incluso un Godslayer, si fuera aplastado por algo tan pesado, sería imposible revivirse a sí mismo. Godot huyó raudamente. Si no la sacase pronto para luchar contra esto, iría a morir aquí. La espada dorada Advuna que solo la encarnación del guerrero tiene, un arma capaz de asesinar dioses. 3. La reina de Francia ejecutada durante la Revolución Francesa, conocida por su estilo de vida corrupto, egoísta y exuberante y por su incapacidad de comprender a la gente común. 4. La famosa frase supuestamente dicha por María Antonieta, en respuesta a los que se quejaron de no tener pan para comer, aunque los historiadores creen que esto es un subproducto de la prensa. Serpiente es el símbolo de tu fuerza, o habría que decir de tu naturaleza. Godot comenzó a recitar con voz baja las palabras de su hechizo. Esta era la espada asesina dioses de la sabiduría. Siempre fuiste una diosa relacionada con las serpientes. Así como con los búhos con profundos vínculos con las aves. Oh, Kusanagi Godot, has investigado el origen de una. Solo porque lo he necesitado. Justo ahora, tengo alrededor del 80 o 90% de comprensión del tipo de dios que eres, para explicar tu aspecto clave, la serpiente. Brillando sin parar. Puntos de luz dorada florecieron y rodearon a Godot, parpadeando continuamente como estrellas en el cielo. Hablar de las serpientes implica hablar de Medusa, como Atenea y Medusa fueron una vez la misma diosa. Estas dos diosas de lejanas tierras extendidas por el norte de África y Grecia. Impulsada por Atenea, la serpiente gigante se enrolló sobre la exuberante vegetación alrededor de la zona, y luego se lanzó hacia Godot. La serpiente deslizándose parecía un río que fluía a través de la tierra. Regresando a la fuente, tú eres el monstruo serpiente, no, la diosa serpiente. Por otra parte, la madre de Atenea en la mitología griega, la diosa de la sabiduría Metis, esa diosa eres tú. Justo cuando Godot estaba a punto de ser aplastado, la serpiente gigante detuvo su avance. No se detuvo por sí misma. En cambio, la luz dorada que rodeaba a Godot bloqueó el cuerpo de la serpiente gigante, y luego la forzó a retroceder. Cualquier escama de la serpiente que tocase la luz se cortó en pedazos como si se hubiese encontrado con una afilada hoja. Ese es el hechizo de la espada. Esta arma. Tú no eres una diosa de Grecia. Nacida en el norte de África, adorada como la diosa de la tierra por todo el Mediterráneo. Con numerosos nombres y apariencias. Metis, Medusa, Neite, Anata, Ataña, Atona, Aserat, todas ellas son copias de aquella que se llama a sí misma Atenea, en otras palabras, tus hermanas. Finalmente, Godot sacó la espada en su máximo poder. En el momento de desenvainar, un haz de luz destelló de la espada, cortando en dos a la gigantesca serpiente de concreto de Atenea en un abrir y cerrar de ojos. La grava y arena que formaban una mitad de la serpiente cayó al suelo con un sonido atronador. El ligero cuerpo de Atenea descendió lentamente. ¡Cuán irritante, Kusanagi Godot! ¿Te atreves a amenazar a una con una espada? No hagas a una recordar tan prohibido pasado. Contrariamente a su aterrizaje perfecto, el rostro de Atenea mostraba un gran enojo. La 10ª encarnación Beretragná, el guerrero. El temible poder de esta encarnación, el único capaz de usar a espada, se reveló finalmente ante Atenea. Tú, además de la predecesora de Isis de Egipto y de Istar de Babilonia, son todas descendientes de la diosa madre. No eres simplemente la diosa de la tierra, sino también la oscura diosa de los infiernos, así como también la diosa de la sabiduría celestial.
5. Cada frase que Godot dijo se convirtió en conjuros, que pronto se disolvió en el resplandor dorado. La luz dio forma a una afilada hoja, una capaz de cortar a la diosa. Debido a su intensa ira, la bella Atenea ya no mostraba la actitud despreocupada que una vez tuvo. Siempre acompañada por 3 personalidades, se convirtió en la diosa de la Trinidad. Ese es el carácter de Atenea. El carácter del dios de la guerra no es más que una extensión agregada tras los cambios de época, manejando la muerte desde el inframundo hasta en los más grandes desastres, conectándolo con la guerra te convertiste en una diosa de los conflictos. Todo es perfectamente razonable. Tú eres demasiado hablador. Flechas y un arco largo repentinamente aparecieron entre las manos de Atenea. Tirando de la cuerda del arco, ella lanzó la flecha. Como era de esperar de una diosa de la guerra, la flecha disparada fue directamente a la frente de Godot. Sin embargo, con un destello de la espada, la flecha fue rechazada. Entonces, la clave de tu renacer como Trinidad es la serpiente. Tú no hables más. El pasado de una no se vea empañado por jóvenes como tú. Esta vez, 4 flechas aparecieron en la mano derecha de Atenea. Preparando a las 4 en el arco largo, ella las disparó simultáneamente. El tiro con arco, aparentemente extraño, pero muy potente. Sin embargo, estas flechas fueron desviadas, por la espada, esparciéndose en el suelo. Aunque vacas, ovejas y cerdos han simbolizado a la cosecha en verdad, también eres la encarnación vaca de la diosa de la tierra exceptuando a tu carácter de la serpiente. Esa es la más antigua clave de Atenea. Incluso ahora, Godot siguió recitando, mientras que infinita luz emanaba de él. Una vez que los rasgos del dios enemigo fueran asimilados por él, la encarnación del guerrero revelaría su verdadera fuerza. 5. Isis es la diosa egipcia de la compasión, la naturaleza y la magia, a menudo vista como la madre y esposa ideal, así como una amiga de los oprimidos, los pecadores y los esclavos. Istar es la diosa babilónica y asiria de la fertilidad, la guerra, el amor y el sexo, conocida como una amante voluble que también desencadenó al toro del cielo sobre Gilgamesh, por negarse a su amor en la epopeya de Gilgamesh. Rey de Babilonia. Si quieren más datos visite. Transformando hechizos en un resplandor dorado, el poder de la espada que puede cortar la carne de los dioses junto con sus poderes divinos. Esta era su carta del triunfo para el ataque y la defensa. Al final, no eres solo la diosa que tiene la gracia de la tierra. El nacimiento de la vida, crecimiento, madurez, vejez, finalmente la muerte, al igual que las 4 estaciones. Nacer y crecer la primavera, disfrutar en verano, cosechar en otoño, marchitarse en invierno. Atenea se puso nerviosa por esto y se puso en guardia, agitando una espada hacia el frente. A pesar de haber sido herida por el resplandor de la espada, ella continuó cerrando con valentía la distancia. Y su fuerte y afilado ataque fue fácilmente evadido por Godot. Antes de que él se diera cuenta, ya había visto a través de los movimientos de la diosa, esto también era un poder de la encarnación del guerrero. Sin embargo, no toda la gente del mundo antiguo recibió la bendición de la tierra. Debido a desastres naturales y otros inusuales fenómenos, más de la mitad de la cosecha se perdería. Esto porque la diosa madre no les dio solo bendiciones, sino que también generaba heladas durante el invierno y traía desastres cuando estaba de mal humor, como una deidad maligna. Sin esto, no tendría sentido. Godot alcanzó la espada con su mano y la hizo girar hacia Atenea. La luz brilló 1, 2, 3 veces y continuó. Oh. Para evadir las cortantes palabras mágicas, Atenea se vio obligada a dar un paso atrás. Por lo tanto, fue la serpiente, a través de varias mudas de piel, en un ciclo sin descanso entre hibernación y despertar, esta se convirtió en la criatura que representa el ciclo de muerte y renacimiento, de las estaciones cambiantes. En comparación con la vaca de la cosecha y la compasión, era la serpiente, tanto con la gracia de la vida y el flagelo de la muerte, la que era verdaderamente digna de un dios. Para la gente de la antigüedad, era extremadamente raro encontrar a una criatura con la excentricidad y el misterio de la serpiente, dejando de lado su aspecto exterior a través de la continua muda de su piel, hibernando durante largos periodos de tiempo durante el invierno, seguido por su despertar durante la primavera, como si hubiese revivido de la muerte, cerrando fácilmente la brecha entre el invierno y la primavera. Eso realmente era un dios inmortal. Invierno, el dios que trajo la muerte, también era el dios del desierto y el inframundo. Esa era la relación entre Atenea y la serpiente, así como también la razón por la que ella era a la vez la diosa de la tierra y el inframundo. Sin embargo, el inframundo imaginado por los antiguos siempre era puesto por debajo de la tierra oscura. Un mundo de invierno envuelto por la oscuridad. Similarmente, una época dominada por la oscuridad, la noche, era temida por ser otra parte del inframundo, por lo que Atenea era también la diosa de la oscuridad. Pon atención al poder de mis palabras, deja que la justicia se revele a sí misma. Por este conjuro que es poderoso y elocuente. La espada de la sabiduría que llama a la victoria. Atenea, ¿cómo te sientes ahora? Esta espada está hecha especialmente para eliminarte. Su uso garantiza mi victoria sobre ti. Godot recitó las palabras mágicas como un círculo alrededor.
Después de haber revelado su carta de triunfo ante ella, ¿cómo actuaría Atenea? La abrumadora situación se ha vuelto a un estado equilibrado. Pero solo con su propia fuerza, la diosa aún tenía la ventaja. Si la feroz lucha continuara, ella recuperaría la oportunidad de contraatacar. Kusanagi Godou, una te ha subestimado. Atenea dijo esto con calma y seriedad. Como era de esperar de la diosa de la sabiduría, recuperó la compostura con suma rapidez. Eso no se podía evitar. No existía ninguna victoria fácil cuando se luchaba contra un dios. Aunque tú eres joven, inmaduro, sigues siendo un rey demonio, y aquel que usurpó el poder de nosotros los dioses desde que aquellas palabras mágicas fueron mencionadas, una ha entendido. Atenea miró fijamente a Godou. Beretragná. El dios que tú mataste es Beretragná. Un dios de la conquista, estrechamente vinculado con mi amigo Hércules e Indra 6 del lejano oriente. En servidumbre a un nuevo rey divino, el dios desafiante 7 que acabó con los antiguos dioses con su lanza. Godou repentinamente se estremeció. Si la diosa dejase de subestimarlo, entonces ella sería una oponente realmente terrorífica. ¿Pero eso podría ser verdad? ¿Realmente podría luchar en serio con un débil humano? Ese detalle determinaría la victoria o la derrota. Ese dios de la guerra fue el cruzado de los antiguos dioses. Si tú pudiste matar a Beretragná, entonces se espera que puedas usar la espada asesina de dioses, pero eso es todo. Atenea esbozó una sonrisa mientras contemplaba a Godou con su aguda mirada. Beretragná no solo es el dios de la victoria, sino también el guardián de la población y de la realeza, el guardia personal del dios persa Mitra 8. Mitra es la encarnación del sol, por lo tanto Beretragná está relacionado con el sol. 6 Rey de los dioses y el dios de las tormentas, la lluvia, y la guerra en la mitología hindú, se le asocia con Vajrapani, el principal protector de Buda. 7 es la forma en que Atenea se refiere a los dioses en vez de herejes. Ella vio a través de él. Atenea se había dado cuenta de lo que era la carta del triunfo de Godou. ¿Eso era un poder de la diosa de la sabiduría? Discernir instantáneamente incluso los rasgos de los dioses extranjeros, eso debía ser trampa. Esto iba a volverse problemático. Aunque una no sabe cuántos de los poderes de Beretragná tú comandas, tú has de tener una autoridad del sol. Para dispersar la propia oscuridad, la más capaz sería la luz del sol. Ambos ojos de Atenea se estrecharon. Ambos ojos eran completamente negros, como si estuviesen llenos de oscuridad. Parecían cubrir más que aquello dentro de su visión, fríamente viendo a través de Godou. ¿Ojos místicos? Tal empañada y temible espada, pero su uso es demasiado evidente. ¿Intentas enfurecerme mientras intentas encontrar una oportunidad? Alguien ha visto ya a través de tu estratagema. Petrificar, 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 petrificar. Todo quedó gradualmente petrificado, siempre que entrase en la vista de Atenea. El suelo que pisaba quedó convertido en piedra. La hierba que se mecía con la brisa y los pétalos de las hermosas flores también se convirtió en piedra. Los frondosos árboles también quedaron en piedra, al igual que la pileta llena de agua marina se convirtió en piedra. Atenea estaba utilizando los ojos místicos de Medusa, capaces de petrificar todo lo que ve. Muerte temporal, ataúd de piedra, tal era también el poder de la antigua madre. Oh, como se esperaba de un Godslayer, tú realmente te las ingeniaste para sobrevivir. Las palabras mágicas deben estar directamente vertidas en tu cuerpo, realmente problemático. Las piernas de Godou, desde sus pies hasta las rodillas, ya habían sido completamente petrificadas. Pero todo su alrededor se había convertido en piedra, por lo que su situación, en comparación, era buena. Atenea, probablemente quería convertir todo dentro de su vista en piedra. Usando este tipo de poder, incluso transformar todo Tokio en una ciudad de piedra sería realmente fácil. Godou sintió miedo. A menos que detuviese a esta diosa, una catastrófica tragedia definitivamente sucedería. Los ojos místicos de la diosa serpiente Medusa, esa es la mejor prueba de tu relación con las aves. 8 El dios del zoroastrismo de la alianza y el juramento, un dios de juicio y que todo lo ve protector de la verdad, el guardián del ganado, la cosecha, y los elementos de agua. Godou infundió a la espada con nuevas palabras mágicas, acelerando el poder de la autoridad para limpiar la petrificación. La espada dorada comenzó a bailar salvajemente. Dondequiera que la luz golpeaba, los objetos petrificados se deshacían de la maldición, regresando a su aspecto original. Las 3 hermanas gorgonas, como Medusa, no solo tenía el pelo de serpiente, sino también alas doradas sobre sus espaldas. El nombre de la segunda hermana, Euraile, significa volador de gran alcance, mientras que la hermana menor, Medusa, era la madre del Pegaso alado. 9. El retrato de Medusa se había dispersado por todo el Mediterráneo. En este retrato, la diosa sostenía serpientes con las 2 manos, mientras que un pájaro se posa en lo alto de su cabeza, representando claramente el enlace entre las serpientes y las aves. Relacionando a ti y a las aves como a la tierra y al inframundo, eres una diosa que domina sobre los 2 mundos, mientras que las aves tengan el poder mágico para volar entre el mundo actual y las otras realidades. Nuestros antepasados han creído en esto desde tiempos inmemorables.
Las almas de los muertos se convertirán en aves que vuelan hacia el cielo, o serán guiados por las aves en el inframundo. Las piernas petrificadas de Godot cambiaron nuevamente a músculos y piel. La circulación de la sangre fue de vuelta también. Para viajar entre la tierra y el inframundo, era natural que Atenea y el ave se convirtiesen en una sola. Tu rasgo es la serpiente alada. Tú buscas herir y desgraciar a una, incluso con la esperanza de hacerle a una perder la compostura. Una no va a ser engañada por tales cosas. Cada vez que Godot utilizaba la espada, los ojos místicos de Atenea se hacían más fuertes. La tierra petrificada regresaba a la normalidad por el resplandor dorado de la espada, y luego se petrificaba por encontrarse con los místicos ojos negros. Mientras los dos se enfrentaban entre sí, su entorno ya había repetido el ciclo varias veces, volverse piedras grises antes de regresar a ser tierra verde. Al principio eras una serpiente alada, antes de convertirte en una miembro del panteón, eras la diosa de la vida y la muerte adorada por los antiguos. Después de que la serpiente alada fuera profanada por los siglos, el cambio de actitud te convertiría en la diosa hereje Atenea. Cierra la boca. Tales tácticas no tienen sentido. Aunque las armas de ambos no se encontraban entre sí, la batalla era feroz y cada vez era incluso más feroz. Pero Godot solo podía usar sus palabras ya que era muy difícil descubrir la debilidad de Atenea. Si se mantenía como una batalla de desgaste, los tremendos poderes divinos de la diosa, sin duda, le darían la ventaja. 9. El caballo alado de la mitología griega, Medusa estaba embarazada de Poseidón y cuando el héroe Perseo la decapitó y la mató, Pegaso y Crisaor, el gigante de la espada dorada, salieron de su cuerpo. Godot tenía la esperanza de decidir el encuentro con un contraataque. Cuando se enfrenta a un oponente más fuerte, se debe permitir que el enemigo ataque, agotándolo, para entonces contraatacar una vez que el enemigo revele su debilidad. Él había guardado una carta del triunfo para un momento tan decisivo. Con las palabras mágicas de la espada, podía deshacerse de una férrea defensa, concediéndole de una amplia posibilidad de victoria. Sin embargo, Atenea se había dado cuenta de su plan, por lo que ella usó sus ojos místicos para reducir a Godot. No se puede evitar. Quien no arriesga, no gana. Godot respiró hondo, preparándose para usar el poder de la espada. El dominio de la tierra y el inframundo, la diosa de las serpientes que comanda la sabiduría de los cielos, sin duda, la mayor existencia entre los dioses. Debajo de nadie, una diosa entre los dioses, al mando de la máxima autoridad, la reina del panteón. El guerrero usando la ofensiva y defensiva espada es la encarnación más poderosa para luchar contra los dioses. Sin embargo, sus limitaciones son muy graves. Las palabras hechizo de la espada no pueden utilizarse indefinidamente. Cuanto más largo sea su uso, la espada perdería más filo, hasta que fuese reducida a una hoja roma, lo que no muy era diferente de la realidad. Y al igual que cualquier autoridad de Beretragná, una encarnación no se puede utilizar de forma continua. Sin un día para recuperarse, el uso de la misma encarnación era imposible, siempre y cuando esta condición se mantenga, Godot no podría confiar en la fuerza bruta para vencer al enemigo. Una vez, fuiste una mujer que tenía el dominio sobre el antiguo comando, al mando de los seres humanos en nombre de los dioses, por lo que el líder de los dioses era también la diosa de la serpiente alada. Pero fuiste derrocada desde el más alto trono por la fuerza marcial de los rebeldes hombres, poniendo fin así al matriarcado. Godot conjuró, para forjar y refinar a la más fuerte espada. Para usar todas las palabras hechizo, para infligir heridas críticas al poder divino de Atenea. Para reducirla y establecer el camino para la victoria. Incluso el más detallado de los planes de batalla podría ser desbaratado por las condiciones de la situación, por lo que debía centrarse en responder ante las cambiantes circunstancias. La era de la reina había terminado, la era del rey había comenzado. El poder supremo y la sabiduría de la materna matriarca cambiaron a los del estricto patriarca, por Zeus, el rey de dioses ha nacido. Mientras tanto, frente a sus propios ojos permanecía la diosa que fue la reina del Mediterráneo. Cierto, la ex-reina. Una reina derrocada y forzada a obedecer. Estas palabras hechizo que expusieron el pasado Atenea eran también la espada más afilada que pudiera ser usada en su contra. La antigua Atenea se dividió, degradada a ser la esposa, hermana, o hija del rey de dioses, perdiendo toda su anterior gloria, así es como fue alterada la mitología. Cállate. El murmullo de Atenea estaba lleno de silenciosa rabia. Atenea se convirtió en la hija del rey. Metis fue deshonrada y despojada de su sabiduría. Medusa fue incluso degradada a un monstruo. Por otra parte, Hera y Afrodita de la mitología griega 10 también fueron diosas madres derrotadas, diosas que una vez mandaron sobre la vida y la muerte, similarmente a ti. Una dijo que tú te callaras. Tales palabras hechizos son sucias sin comparación. Atenea se enfadó. Eso era una buena señal, pero ella todavía no ha perdido la compostura, por lo que debía seguir el plan y atacarla después. La derrotada diosa madre, representada en la mitología como la serpiente con alas, la serpiente
Al hada, que era también el dragón, los dragones malignos que aparecían en un sinfín de mitos y leyendas, derrotados ya sea por héroes o por dioses, eran la forma final de la derrotada y pisoteada diosa madre. Ellos no fueron procesados porque eran monstruos malvados, sino debido a que los vencedores así lo demandaron. Ellos degradaron a los derrotados dragones como monstruos malignos, luego extenderían las historias de sí mismos venciendo al mal. Debido a esto, la serpiente alada cayó de una bestia sagrada y se convirtió en un monstruo. Los rasgos de la diosa madre se negaron radicalmente. Así, esta palabra hechizo se convertiría en la poderosa espada, capaz de desgarrar incluso a Atenea. El resplandor dorado se concentró en la mano derecha de Godó. Godó comprimió la luz en una espada larga, con un brillante resplandor extendiéndose desde él, avanzó hacia Atenea. Preparada para poner fin a esta espada estaba la negra guadaña de Atenea. Una guadaña del dios de la muerte que absorbía toda la luz en su oscura hoja. Entre la espada de luz y la guadaña de oscuridad, Godó y Atenea, finalmente se enfrentaron con ferocidad. Parte 3. Diésera era la hermana y esposa de Zeus y diosa de las mujeres y el matrimonio. Afrodita era la diosa griega del amor, el placer y la belleza. La espada dorada chocó con la guadaña oscura. Al mismo tiempo, la oscuridad continuó extendiéndose desde Atenea. Frío. La temperatura disminuía mientras oscuridad se expandía. Un frío que parecía atravesar la piel, como si el invierno hubiera llegado repentinamente. Una no se sorprende de ti, una puede ser inmortal, pero no puede soportar los ataques que cortan la fuente de la divinidad, por lo que una tiene que derrotarte con la oscuridad prohibida. Atenea acumula su poder en la muñeca que sostenía la guadaña. Para rechazar completamente a la espada dorada, ella también estaba usando todo su poder. Antes de que él se diera cuenta, la oscuridad ya había cubierto todo el cielo, extinguiendo la luz de la luna y las estrellas, y todo el entorno se sumió en una oscuridad caótica. Aparte de la espada dorada, ni un solo rayo de luz podía atravesar la oscuridad. A pesar de esto, Godó aún podía ver perfectamente a través de esta abisal oscuridad. Estaba realmente sorprendido. Las flores que lo rodeaban marchitaron en un instante. Los árboles también perdieron su verdor. El verdor de todos los tamaños comenzó a marchitarse uno tras otro. Las frutas se convirtieron en polvo casi instantáneamente. Las ramas también se secaron, reduciéndose hasta que parecía leña. Incluso el sonido de los insectos desaparecieron de la noche. Esto era la muerte. Ejerciendo el poder divino que comanda a la muerte y al deceso, Atenea inyecta su poder más peligroso en su guadaña. Una invoca al invierno, dueño de la vida y la muerte, emisario del gélido inframundo, la reina que obtuvo la astucia. Una ordena, Kusanagi Godó, conviértete en el rey muerto, descomponte hasta los huesos. Atenea dijo mientras bloqueaba la espada dorada con su guadaña. Su hechizo entró a través de los oídos de Godó y comenzó a invadir su cuerpo, que lentamente fue congelándose. ¿Es broma? No puedo ser derrotado aquí. Manteniendo su distancia para contraatacar la guadaña, Godó intentó imaginar la siguiente escena. Él había planeado matar a Atenea, pero fue bloqueado por su guadaña. Sin embargo, la guadaña negra era también una parte de Atenea. Visto de esta manera, ¿la espada podría seguir cortando cualquier cosa? Esta fue creada para ser efectiva únicamente contra Atenea, una espada que podía derrotar y sin duda matar a Atenea. Cortar. Godó cortó a la guadaña negra y Atenea a la vez. El poder divino que formaba parte de la diosa transfirió los sentimientos directamente a través del filo de las palabras hechizo. Tierra, oscuridad, sabiduría, serpientes, aves, vacas, reina, esposa, mujer temible, mujer renacida, inmortalidad. Godó partió con fuerza todo lo que ella tenía. Al mismo tiempo, Godó fue afectado también por las palabras hechizo de la muerte. No estaba seguro de por cuánto tiempo perdió el conocimiento. Ya sea que hayan pasado pocos segundos o varios minutos, cuando Godó recuperó la conciencia, tanto él como Atenea estaban tendidos en el suelo. Godó presionó toda su fuerza en sus extremidades, luchando desesperadamente por ponerse de pie. A pesar de que ambos cayeron a la vez, Atenea no sería derrotada tan fácilmente como la persona que la había atacado. Él lo sabía mejor que nadie. Entonces, Atenea lentamente comenzó a levantarse. No había rastro alguno de heridas en su cuerpo, pero el daño causado en su interior debería impedirle recuperarse rápidamente. Como esperaba, ganar no va a ser tan fácil, pero hubiera sido genial si hubiese ganado así de fácil. Tonterías. Para que una se llame la diosa serpiente, no importa que tan herida esté una, ni las serpientes ni la mujer va a morir. Incluso si murieran, podrían renacer. Las serpientes que mudan su piel para renacer. Las mujeres que no mueren, incluso con una pérdida masiva de sangre menstrual. Ambas eran representaciones de la inmortalidad. Pero a pesar de que sus palabras sonaban seguras, el rostro de Atenea estaba muy pálido. Sin embargo, al mismo tiempo, Godó también había perdido mucha vitalidad debido al hechizo de la muerte. Aunque no tenía heridas, sintió que su fuerza vital se había reducido considerablemente. El resultado era que ambos, en estado crítico, siguieron enfrentándose entre sí. Con esto, tu espada no se puede utilizar más, una está segura de eso.
Este preocupante hecho fue expuesto por Atenea. Ella no estaba equivocada. La espada había desaparecido después de gastar todo su poder. Godot ya no tenía ningún arma que sirviese para el ataque y la defensa. En otras palabras, tú ahora no vas a usar el poder del sol. Entre las encarnaciones de Beretragná, aquella originalmente más cercana al sol era el caballo. Su poder de combate había sido comprendido por su oponente, la diosa de la sabiduría era ciertamente un rival difícil de combatir. Godot no podía dejar de querer suspirar. Pero ni siquiera tuvo tiempo para eso. Atenea presiona en silencio, golpeando una vez más con su guadaña negra. Godot apenas se las arregló para evadir. Seguido por un nuevo intento. Cortando a través de la piel de sus hombros. Un tercer ataque. Sus tobillos casi fueron dañados. A pesar de perder el poder de la espada, él todavía estaba en la encarnación del guerrero, aún. Tenía cierto poder, y era capaz de captar las intenciones de Atenea, así como también predecir su próxima acción. Es por eso que al menos podía evadir los ataques fatales. Sin embargo, si se mantenía a la defensiva, definitivamente sería derrotado. Él no podía hacer frente a la presión ofensiva de Atenea, por lo que ella no necesitaba preocuparse por su defensa, ya que no esperaba ninguna respuesta de su oponente. Por lo que atacar desesperadamente al oponente, forzándolo a una catástrofe, era suficiente. La guadaña rasgó, cortó, y atacó sin descanso. Evade. Esquiva. Elude. Contra los interminables ataques de Atenea, Godot solo podía seguir evadiendo. ¿Qué pasa, Kusanagi Godot? ¿Por qué tú no usas el poder del caballo? No es la única arma capaz de derrotar a una. Atenea se burlaba con una voz llena de ironía. Después de haber señalado las cosas con tanta claridad, ¿por qué iba yo a usar eso para pelear contra ti? Debes haber preparado contramedidas. Godot maldijo en su mente mientras buscaba desesperadamente un camino a la victoria. Si él continuaba su lucha cuerpo a cuerpo contra Atenea, no habría siquiera una oportunidad de ganar. Godot entendía completamente ese punto. Si se tratara de béisbol o fútbol, tal vez aún había algunas posibilidades de ganar. Pero Kusanagi Godot no tenía un pasado como peleador, no había forma de que pudiera derrotarla solo por la fuerza. En ese momento, realmente deseaba a aquella confiable socia suya, que pudiera aparecer para actuar como su escudo. Ella estaría blandiendo su espada mágica como un león, llevando un traje rojo y negro e irrumpiendo con grandeza. Pero ella no estaba aquí. Con una oportunidad de lucirse como esa, ¿cómo podría una persona tan egoísta no parecer? ¿Podría ser que ella no pudo encontrarlos a él y Atenea? No, ella no era tan estúpida. Godot solo deseaba que la razón por la que ella no aparecía fuera la razón que él pensaba. Mientras Godot meditaba, la guadaña de Atenea se balanceaba frente a sus ojos. Godot apresuradamente saltó hacia atrás y logró proteger sus órganos vitales. Pero él no pudo eludirla por completo. Su pecho fue golpeado, rociado sangre en el aire, aunque no fuera una lesión grave, la herida era muy profunda. Godot inmediatamente se convenció de una cosa. Él estaba en crisis, pero ella aún no saldría a ayudar. En otras palabras, su compañera pensaba lo mismo que él y estaba esperando una oportunidad para atacar. Mientras él soportase el ataque de la diosa, habría una oportunidad de ganar. Sorpresivamente tú eres sorprendente para evadir, tu débil intento de aferrarte a la vida es un espectáculo desagradable, Kusanagi Godot. El imparable asalto de la guadaña obligó a Godot a esquivar rodando por el suelo. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas. A pesar de esto, él se las arregló para proteger sus órganos vitales. Con todo su cuerpo manchado por sangre y tierra, rodó por el suelo, aunque lucía vergonzoso, fue por el tiempo necesario que le impidió morir. Godot finalmente dejó de escapar. Se levantó con sus piernas temblorosas. Convencido de sus creencias, Godot decidió apostar por Stas, Erika definitivamente tomaría alguna acción que él pudiera esperar. Así como has dicho, todavía tengo a la encarnación que representaba al sol. Godot dijo mientras señalaba hacia el este del cielo. Se imaginó a un caballo blanco bajo el resplandor del sol, su majestuoso cuerpo brillando con luz color blanco puro. Por la victoria, ven ante mí. Sol inmortal, por favor concédeme al corcel brillante, el caballo de la gloria divina, que conduce la rueda que simboliza la luz del Señor. La tercera encarnación de Beretragná, el caballo blanco. Desde la antigüedad, el caballo mantuvo una estrecha relación con el dios del sol. El dios sol que iba de este a oeste en un carro de guerra, esta era una descripción común transmitida desde numerosas civilizaciones. El Oriente, India, Escandinavia, China y Babilonia no eran excepciones. Apolo 11 de Grecia también era así. Similar a él era Mitra, el dios persa de la luz, la mitología se extendía por todas partes gracias a la gente. Para la encarnación caballo blanco de Beretragná, que una vez sirvió a Mitra, incluso llevar al sol era natural. Oh, realmente está viniendo, ese molesto caballo. Atenea murmuró hacia el este. Eso era cierto. A pesar de que la oscuridad había bloqueado toda luz, los cielos del este comenzaron a arder. El sol estaba saliendo. La luz del amanecer teñía el cielo del este de color rojo. Obviamente todavía era la medianoche, 5 horas antes de que aparezca el sol.
Pero el cielo actual se hizo muy brillante. Esta era la encarnación del caballo blanco, capaz de invocar el poder del sol. Honestamente, esta encarnación era la más difícil de usar, pero esta vez te has ido demasiado lejos, así que me las arreglé para llamarlo, porque esta es una encarnación que solo puede ser usada en contra de un pecador que inflinja sufrimiento a las personas. Atenea, que creó este mundo oscuro, lograba satisfacer esta condición. Para usarse a sí mismo como blanco, siempre debía sentir que la invocación tendría éxito. Pero en esta ocasión, debió ignorarlo por primera vez. 11 Dios griego del sol, la verdad y la profecía, la sanación y la peste, y mecenas de las bellas artes, hijo de Zeus y Leto, que es una de las deidades más importantes e idealizada de Grecia. Mira esto, Atenea. Prueba las llamas ardientes del sol que vencen a la oscuridad. O era una flecha de luz o una lanza del dios del sol que descendía desde los cielos. Un área a cientos de metros de Atenea fue engullida por la luz blanca. El fuego sagrado que consume a los pecadores. En el lejano horizonte del este, un abrasador fuego descendió sobre la tierra. Bobo, 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 bobo. Incluso aquellos más fuertes que Atenea no podían más que llorar de angustia. El dios del sol que reemplazó a los señores del inframundo y sus llamas que expulsaban a la noche eran la némesis de esta diosa. Pero, jajajaja. No me subestimes, Kusanagi Godou. Una lo ha dejado perfectamente claro. Una ha sabido por mucho tiempo de tu última carta. Esto no es más que tu lucha muriendo. El entorno de Atenea estaba protegido por un conjuro negro. Una barrera negra inmensamente poderosa, capaz de cortar toda la luz. Eso rechazaría las flamas blancas. Para prepararse para este ataque, ella probablemente había estado reuniendo el poder divino de la oscuridad todo este tiempo, y luego esperó el momento justo para usarlo. Si Atenea se protegiera con esto hasta que el fuego se consumiese, Godou ya no tenía alguna encarnación capaz de derrotar a la diosa madre de la oscuridad, y una vez que las llamas se extinguieran, la encarnación del caballo blanco desaparecería, dejando a Kusanagi Godou sin una sola autoridad. Pero Godou negó con la cabeza. Te equivocas, la que subestima a los demás eres tú. A pesar de que no me subestimaste a mí, sino que nos ignoraste a nosotros los humanos. Un haz de luz fue disparado hacia Godou desde el otro lado de la oscuridad. Un rayo de luz plateada. La brillante luz plateada era una luz fría, como la del filo de una espada. Cuore di Leone, la espada de león empleada por la chica que era la pareja de Godou. La espada plateada se clavó en el suelo frente a Godou. Cuando luchamos te olvidaste de la existencia de Erika. Sería mi derrota si ella no estuviera aquí, pero, desafortunadamente para ti, las cosas no resultaron de esa manera. Godou sacó a Cuore di Leone. Atenea, eres demasiado tonta. La espada de esa persona fue forjada especialmente. Contiene las palabras hechizo de la desesperación, poder capaz de vencer incluso a dioses. Normalmente, es probable que puedas protegerte de ella por completo, pero, ¿qué va a pasar ahora, mientras que estás defendiéndote con todas tus fuerzas del sol? Las llamas blancas eran bloqueadas por la barrera de oscuridad, incapaz de alcanzar el cuerpo puro de la diosa. Sin embargo, el rostro de Atenea reveló su ansiedad. Si Erika se hubiera precipitado en entrar cuando la guadaña de Atenea llevó a Godou contra la esquina, Atenea, naturalmente, tomaría conciencia de la presencia de Cuore di Leone, y alteraría sus acciones apropiadamente. Así que, a pesar de ver caer a Godou en una desesperada situación, Erika no se mostraría para rescatarlo. Debido a que Godou se dio cuenta del plan de Erika, se lo jugó todo en este intento. Todo había sido por esta oportunidad de hacer que Cuore di Leone se convierta en su nueva carta de triunfo. A pesar de que esta lucha combinada no fue preplaneada. Afortunadamente, funcionó, esa Erika sabe cómo calcular el mejor momento para aparecer. Lanzar su amada espada por sobre la diosa, adivinando a través de esta oscuridad, justo lo que esperaba de su pareja. Godou lentamente se acercó a Atenea. Pero si atacara directamente, se quemaría a sí mismo. ¿Podría esperar hasta que las flamas se consumieran? Justo cuando pensaba en esto, Cuore di Leone cambió a la forma de una jabalina, probablemente debido a que Erika había usado su magia. Por supuesto, si la utilizase para un ataque a distancia, no habría necesidad de acercarse mucho. Tal generoso apoyo hizo sonreír a Godou. Este es el último golpe, toma esto, Atenea. Lanzó con todas sus fuerzas la jabalina hacia la diosa. Cuore di Leone, que había tomado forma de una jabalina, se disolvió en un meteoro de plata, atravesando el pecho de Atenea. Tanto la diosa como la jabalina plateada fueron inmoladas por las flamas. No importaba. Esa espada fue forjada en acero indestructible. Incluso después fusionarse en el fuego, aún sería capaz de resucitar como un fénix. Kusanagi Godou, tú osas un ataque furtivo a la desafiante diosa Atenea. Tú, maldito, poseer un título tan odioso como el de rey demonio, una nunca supuso que tú eres tan despreciable. Deja de culpar a los demás. Es porque subestimaste a la humanidad que te llevaste a tu propia muerte. Después de verse afectada por la lanza plateada y caer de rodillas, Atenea fue tragada por las flamas blancas. Parte 4. Después de varios minutos, las flamas blancas, finalmente se extinguieron, y la luz del alba desde el este también desapareció.
La noche volvió a ser negra. Sí, un sinnúmero de farolas iluminaba ahora las pistas y veredas, y la luz de los rascacielos se filtraba por las ventanas, todo había regresado a esa antigua semi-oscuridad. Godot soltó todo el aliento que contuvo y miró hacia el cielo nocturno. La media luna y numerosas estrellas brillaban entre todo ello. Incluso si ignoraba sus verdaderos sentimientos, todavía podía decir que el cielo de la noche de Tokio era bello. Tal vez decenas de años lo habían hecho acostumbrados a ello, pero la sensación actual no estaba mal. Sin embargo, el duelo había terminado. Primero debía darse prisa en regresar a casa y tomar una ducha, luego dormir y relajarse, teniendo cuidado de las consecuencias que podría esperar para después. ¿Cómo fue Godot? En esa pelea de hace un momento, creo que recibir el premio de mejor actriz de reparto no será una exageración. Dos chicas entraron al que fue una vez un feroz campo de batalla. Una de ellas era una elegante rubia italiana, mientras que la otra era una japonesa que llevaba un traje de sacerdotisa y se veía muy seria por alguna razón. Si de mí dependiera, puedes tener tantos premios desees, incluso una ceremonia de premiación estaría bien. Godot contestó mientras se sentaba con las piernas cruzadas sobre la hierba marchita. Aunque estaba exhausto. Pero, a pesar de que su cuerpo debió ser herido por todas partes y devastado por el dolor, él no sentía nada de eso, e incluso la grave herida en su pecho había comenzado a sanar. La capacidad de recuperación del cuerpo de un Godslayer seguía siendo inhumanamente alta. Sin embargo, la catástrofe en estos jardines, la mitad de ella fue causada por Godot. ¿Cuánta gente podría reconocer esto como los jardines de Amarikyu? No estaba seguro de cuándo, pero un enorme cráter había aparecido en el suelo. El bosque de pinos que se mantuvo desde el periodo Edo, los numerosos tipos de coloridas flores en los jardines, todo se había arruinado por la lucha entre él y Atenea. Godot reflexionó profundamente, había ido demasiado lejos otra vez. Así que, ¿cómo debemos hacer frente a esta molesta diosa? Creo que debería darme prisa y darle el golpe final. Opino lo mismo. Si dejamos a Atenea como está, definitivamente se convertirá un día en la fuente de más desastres, por lo que naturalmente deberíamos tomar medidas preventivas. Erika sugirió como si estuviera burlándose. Aunque parecía que para Yuri era difícil expresarse, estaba de acuerdo. Aquella a la que miraban era una Atenea que lucía como una niña pequeña sentada en el suelo después de una rabieta. Tal vez era porque fue quemada por las llamas del caballo blanco, o tal vez era porque había gastado demasiado poder divino, pero la diosa madre de la oscuridad se había reducido, volviendo a la apariencia de niña que tenía hace unas horas. Ella realmente era una diosa con el rasgo divino de la inmortalidad. A pesar de que fue consumida por las flamas, ya había resucitado. Por supuesto, ni siquiera Godot sabía del tipo de ataque que en ese entonces pudiera haberla matado por completo. A pesar de que fue privada de su capacidad de combate, todavía tenía una vitalidad aterradora. Marilla-san, aquello de lo que acabas de hablar, eso era parte de tu habilidad especial. A través de tu intuición como un amigo, o alguna habilidad similar. No, solo el pensamiento de una persona normal, tras todo esto, incluso aquellos que no son micos. Se decidirían de esa manera. La respuesta de Yuri alivió el peso sobre el corazón de Godot. A pesar de que llegaría a la misma conclusión con una desacertada predicción, Godot se sintió aliviado. Entonces, comencemos de aquí. Atenea, ¿me oyes? Estas personas quieren acabar con tu vida, así que mejor date prisa y sal de este país. ¿Por qué tú no acabarías con la vida de una? Asesinar a una te permite usurpar nuevos poderes, convirtiéndote en un Godslayer aún más poderoso, porque tú abandonarías una tan buena oportunidad. Después de escuchar esas enojadas palabras de una poco impresionada Atenea, Godot no pudo más que responder con una frustrada y cansada voz: no quiero esos poderes extraños, los que ya tengo son bastante difíciles de tratar, además, ¿cómo iba a matar a alguien solo porque le he ganado en una pelea? Soy un hombre civilizado, ¿sabes? ¿Qué? He dicho que no soy un dios nacido durante la edad de bronce o de hierro. Estamos en el siglo XXI, no tenemos el hábito de tomar la vida de otro después de ganar un duelo, no impongas tales prácticas anticuadas sobre mí. Después de reprimir con la vista el deseo de Erika y Yuri de interponerse, Godot continuó: aunque siempre he ganado competencias, nunca he pensado en matar al oponente derrotado. Si no vas a aceptarlo, entonces pongámoslo así, dice el dicho que el ganador se lleva todo, mientras que el perdedor está obligado a obedecer al vencedor. ¿Puedes aceptar eso? Godot preguntó a la encogida Atenea. La diosa se mantuvo en silencio por un largo tiempo antes de que ella finalmente hablara. Muy bien, el perdedor debe obedecer las órdenes del vencedor. Una no sabe si vamos a luchar de nuevo, por favor cuida de ti mismo, si el destino quiere, nos reuniremos de nuevo algún día. Atenea se puso de pie mientras se balanceaba su cabello plateado. El hombre que ha derrotado a una siempre recordará tu nombre. Adiós, Kusanagi Godot. Dando la espalda a Godot y su grupo, Atenea partió lentamente. Una vez que ya no podía ver la sombra de la pequeña Atenea,
Erika intencionadamente suspiró. Godot, sabes, incluso si derrotas dioses herejes, las autoridades no va a aumentar si no les quitas sus vidas. No hables de matar con tanta indiferencia. Además, incluso si derrotáramos a esos dioses, ellos pueden resucitar como si nada hubiera sucedido. ¿Cómo podemos manejar eso con tanta facilidad? Godot respondió seriamente, refutando la simple explicación que su compañera ofreció. Para esas personas, la resurrección y el renacimiento eran algo cotidiano, por lo que todos ellos eran monstruos inmortales. Con esa clase de bendición, él podría ir con toda su ofensiva sin preocuparse de dañar al oponente. A pesar de que dices eso, nunca consideraste matarla en verdad, ¿cierto? Había previsto inicialmente ayudar a Godot a convertirse rápidamente en alguien independiente, pero si esto sigue así, nuestro futuro no se ve muy brillante. No quiero volverme más como un monstruo, así que no tomes decisiones por mí con esa actitud tan indiferente, ¿cierto? ¿Está bien, Mariya-san? Ella aún se ve muy débil. Godot preguntó acerca de Yuri, quien seguía mirándolo con una fría mirada. Cuando él se fue, ella seguía siendo muy gentil, porque ahora parecía una mina que estaba a punto de explotar. Ella no debe estar sintiéndose bien. Era natural, puesto que antes se le había pedido demasiado a ella. Godot centró su mirada en el rostro de Yuri. Mi cuerpo realmente no tiene ningún problema, yo estoy muy agradecida de que Kusanagi-san fuera capaz de llegar a salvarme justo en ese momento. Un tono frío. Detrás de sus palabras corteses estaba una fría expresión. ¿Estaba realmente enojada? Entonces debe darse prisa y pedir disculpas. Godot continuamente meditaba sobre cómo podría defenderse. A pesar de que era realmente vergonzoso, era también una cuestión de desesperada supervivencia. Mariya-san, siento mucho haber causado tantos problemas en este incidente. Godot inclinó la cabeza, dándose cuenta de que se había agachado hasta su cintura. ¡Qué desastre! No estaba seguro de si el gesto era suficiente. ¿Seguiría siendo regañado? Se sentía muy incómodo acerca de eso. Pero a Yuri no le importaba en absoluto, en vez de eso comenzó a reprenderlo por algo totalmente inesperado. No, no me preocupo por ello, es por Kusanagi-san que llegué a esas circunstancias extremas, pero también me ha salvado, por lo que no me incomoda. Aparte de eso, es otra cosa de lo que me gustaría preguntar. Ella reveló una oscura sonrisa, como la de hace algunas horas. Que eso se revelara nuevamente en el hermoso rostro de Yuri es realmente aterrador. Usted es un verdadero rey demonio, quien ejerce la autoridad de un verdadero Godslayer. Sin embargo, esas habilidades no son para que usted pueda hacer lo que quieras con ellas. ¿Qué piensa usted sobre esto? Creo que tienes toda la razón. Entonces, ¿por qué no ves tu entorno un poco más? Estos jardines están en ruinas, y cuando es que piensas tomar conciencia de lo que sucedió allí. Yuri señaló firmemente hacia lo que estaba frente a ellos. Godot miró a lo lejos y se quedó inmóvil al ver el aspecto trágico en el cielo nocturno. En las azoteas de varios de los edificios que llegaban a los cielos, 2/3 partes de los techos habían sido cortados, desaparecieron por completo, como si fuesen de mantequilla y hayan sido cortados con un cuchillo. Por otro lado, lo mismo ocurrió con las pistas elevadas de la autopista capital. Secciones enteras de la carretera habían desaparecido, al igual que carámbanos derretidos por un soplete, porciones enteras de carretera se habían desvanecido sin dejar rastro. Las flamas del caballo blanco que descendieron de los cielos deben haber causado esto. Debido a la temperatura ultra alta, la carretera destruida tenía la apariencia de algo fundido cerca a los bordes, pero no se trataba de caramelo, crema o hielo, sino de concreto reforzado. Si es así, deben ser capaces de reparar solo las zonas fundidas, ¿no? ¿Quién sabe? Incluso si fuera cierto, va a ser muy difícil, solo poner los andamios en la cima de esos rascacielos sería bastante problemático. Erika y Godot discuten como si estuvieran conversando casualmente. La primera no veía esto seriamente como un problema, mientras que el segundo solo eligió ese tono de hablar para escapar de la realidad. No te dije esta mañana, no miras a tu alrededor lo suficiente, ni siquiera ha pasado un día y ya te las arreglaste para hacer esto. Como la única persona presente con sentido común e integridad moral, Yuri dijo con frialdad, y eres demasiado bajo, demasiado sucio, un pervertido completo. Para que alguien tan lascivo, indecente e imprudente como tú obtenga el poder del rey demonio, no creo que este mundo vaya a durar mucho más tiempo. Realmente me equivoqué contigo, realmente, pensé entonces que eras un hombre confiable y honesto, pero estabas siendo demasiado ingenua. Hablo de una completa decepción. Esto, Mariya-san, qué cosas de bajo, indecente, que no me parece justo. Ante esta extrañamente agitada Miko frente a él, Godot tímidamente respondió. Sin embargo, una punzante mirada lo interrumpió. ¿En verdad, Kusanagi-san, has olvidado tan rápidamente lo que estabas haciendo? Erika-san es italiana, así que no voy a hablar de ella, pero tú eres un hombre japonés, ¿cómo pudiste hacer algo tan bajo, tan sucio? Deberías mostrar adecuadamente lo vergonzoso que es. ¿Qué quieres decir? Yo, he hecho algo raro. ¿Seriamente lo olvidaste?
Tan apasionado, ese cálido beso, hacer algo tan descarado. Entonces, Godot finalmente entendió la razón por la que Yuri estaba tan enojada. Pero, al mismo tiempo, también estaba muy preocupado. Él no era bueno para explicarlo por sí mismo, y sería muy difícil aclarar que se trataba de una magia necesaria para derrotar a Atenea, lo mejor sería dejarle esto a su más carismática compañera. Suplicó a Erika con sus ojos, antes de darse cuenta de que esto era como cavar su propia tumba. Jeje, así que a Yuri no le gustaban esas cosas, Realmente tardaste un poco en madurar. Al principio, Godot no era muy diferente, al principio, que dijo fue completamente innecesario. Desde la antigüedad, ¿no era acaso el beso de una doncella la mejor bendición para los valientes guerreros cuando iban a la batalla? Así que le di su fuerza de esta forma. Godot era tímido al principio, pero ahora, a menos que hiciera esto ni siquiera podría pelear, es realmente preocupante. Mientras escuchaba la explicación de Erika, Godot probó la desesperación total. Aunque no era una mentira, la explicación maliciosa torcía por completo los hechos y deliberadamente ocultaba la verdad. No, no es así, Mariya-san, es en realidad. Si se trata de una excusa, no será necesario, ya entiendo lo que está pasando. Por entender quieres decir, para ser tentado por Erika-san de esa manera, Kusanagi-san tiene que haber sido obediente, ¿no es así? Entiendo estas cosas muy bien, ya que Kusanagi-san es también un hombre, mientras que tu amante te persuada, tendrás que obedecer cada una de sus órdenes. Ninguna explicación sería aceptada. Yuri sonrió mientras decía estas palabras con su bella pero fría expresión, acompañada por una gélida emoción. Ya es demasiado tarde, así que no voy a decir nada más, pero por favor visita el santuario Nanao mañana. No voy a necesitar preocuparme por la hora, así que te educaré apropiadamente mañana porque necesito enseñarte seriamente de estas cosas, así que es mejor que vengas solo. No lleves a tu amante allí, definitivamente. Ella le dio un veredicto sin emociones con su tono frío como el hielo. Cediendo ante la presión abrumadora, Godot no pudo más que aceptar involuntariamente.